Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estés viendo este video, pero este video está listo y preparado para poder apoyarte un poquito con esta parte y esta situación tan importante que tienes ahora, que es la titulación. Sabemos que los procesos de titulación pues involucran muchas cosas, puede haber muchas dudas, y lo que queremos hacer hoy es precisamente brindarte toda esta información que necesitas saber sobre los métodos de titulación, cuáles son los detalles a considerar, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello voy a darte una guía rapidísima sobre los lugares donde puedes encontrar toda la información y vamos a platicar un poquito sobre ella, tratando de aclarar unos puntos muy importantes al respecto. Si me permites, voy a presentar la pantalla para que puedas ver todo lo que vamos a hacer ahora. Solo dame un segundo. Muy bien. Y aquí está la pantalla completa. Lo que vamos a hacer aquí es ir guiándote, como te comentaba, por todo este mundo en el cual tenemos que trabajar. Ahora, si lo que quiero ahora es titularme y quiero saber cuáles son los métodos de titulación que tenemos para ti, tienes que ingresar primero a la página de la escuela, que es esa, educen.mx. Esta es la página que ya conoces. Tienes que hacer esto, entrar a educen.mx. Estando aquí en la página, vas a irte a esta sección donde dice alumnos. Le vas a dar un clic y se abre este menú. En este menú vas a ubicar esta parte donde dice guía de titulación, licenciatura y maestría. Le das un clic aquí y te va a mandar a otra página, que es esta, en la cual están todos los datos o los detalles de la titulación. Obviamente el que a nosotros nos interesa en este momento es este. Guía de titulación por licenciatura, que es la primera sección marcada con el punto número 6. Le das un clic y lo que hace esto es mandarte a esta página. Esta página es donde está toda la guía de titulación, todo lo que necesitas saber para titularte. Vamos a ir bajando un poco y vamos a ir analizando todo lo que nos dice la guía. Desde luego puedes leerla con más calma. Yo me voy a concentrar un poquito más en los puntos que necesitamos conocer para que, bueno, puedas ya estar muy pendientes de lo que se requiere para la titulación. Primero me dice aquí en la primera sección, para obtener el título de licenciatura en el Instituto del Centro de México se requiere lo siguiente. Nos dicen primero haber cursado en el Instituto Universitario al menos el 51% del plan de estudios. Claro, si tú estás con nosotros desde el primer cuatrimestre, pues esto ya desde luego lo tienes. Ese 51% hace referencia más que nada a aquellos jóvenes que decidieron revalidar sus materias o que se cambiaron de algún otro lugar hacia nosotros, y se requiere que al menos tengan el 51% del plan de estudios cubierto o cursado en el UCEM. Como número 2, nos dice que tienes que cubrir las materias del plan de estudios que se trata, ya sea acreditándolas en el instituto, o sea, con nosotros, o bien revalidando o acreditando en otras instituciones. ¿De acuerdo? Eso es importante. Todas las materias, todas las asignaturas tienen que estar completamente aprobadas, no puede faltar ninguna. Mi Cardex tiene que estar completito con todas las materias aprobadas. No puedo tener ahí alguna pendiente o alguna que no haya pasado y decir, pues voy a iniciar mi titulación y luego lo veo. No. Primero tiene que estar listo tu Cardex, porque de hecho uno de los requisitos que ahorita vamos a ver es tener tu certificado completo. Y para poder tener tu certificado, pues necesitas que tu Cardex esté completito y sin ninguna materia faltante. Como punto número 3, nos dice cumplir con el servicio social profesional de acuerdo con los preceptos legales en vigor y las normas institucionales. Es decir, si yo no he cubierto mi servicio social, no puedo iniciar mi proceso de titulación. Sí o sí, necesito tener mi servicio social profesional completo. Recuerda que cada inicio de cuatrimestre se habilita el proceso de servicio social. En cada inicio de cuatrimestre tenemos la opción de iniciar con nuestro servicio social. Si quieres saber un poquito más sobre el servicio social, recuerda que aquí en la página de YouTube o en este canal tenemos un video que habla precisamente sobre el servicio social. Te invito a verlo. De igual manera dice el número 4, haber cubierto los requisitos que se señalan en el reglamento vigente, o sea, en este que estamos leyendo ahora, registrado ante la SEP y la guía de titulación emitida por la institución. ¿De acuerdo? Estos reglamentos y estos lineamientos ahorita los vamos a ver. Entonces, estos son, digamos, los 4 puntos principales que tienes que cubrir para poder titular.
Ahora, ¿qué más necesito hacer o qué más tengo que saber en el proceso de titulación? Permítame eliminar esto. Bueno, aquí abajito tenemos las 7 opciones de titulación que tienes. Estas 7 opciones que están aquí, que las estoy marcando ahora, son para ti. Tú puedes elegir el método de titulación que gustes. No tiene que ser necesariamente uno, no tiene que ser necesariamente uno solo. Tú puedes elegir el que quieras. Es decir, no puedo yo obligarte o no puedo decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer una tesis. No necesariamente, si tú quieres elegir cualquiera de los 7, lo puedes hacer y sin ningún detalle. Ahora, debes considerar que cada uno de ellos tiene sus detalles, cada uno de ellos tiene sus pormenores y cada uno de ellos, desde luego, apunta hacia una necesidad o hacia algo que tú quieras hacer. Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque uno pudiera a lo mejor pensar, bueno, pues voy a titularme por la forma más fácil, pero a lo mejor si tú quieres hacer algo futuro, o si después de la carrera quieres hacer algo muy en particular, a lo mejor no te conviene irte por lo más fácil, sino tomar algún otro de los métodos. Y me voy explicando poco a poco. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar de cada uno de los métodos, sus bondades y qué es lo que tienes que considerar si estás pensando en cada uno de ellos. ¿Ok? Para ello, pues vamos a ir avanzando. Te repito, esos son los 7. Tesis, examen general de conocimiento, que es el Ceneval. Estudios de posgrado, es decir, que estudias una maestría, por ejemplo. Invención registrada o patentada, que crees algo y lo registres y lo patentes, o que lo registres o que lo patentes, o los dos. Tomar el taller de titulación, diplomado o directa por excelencia académica. Cualquiera de las 7 opciones puedes elegir para titularte. Tú sabrás cuál es la que te conviene, cuál es la que te corresponde, cuál es la que puedes y no, o no puedes usar. Pero te decía, es importante tomar en cuenta que cada uno de los métodos de titulación apunta a un objetivo diferente y quiero ir mostrándote uno por uno. Vamos por partes y vamos a iniciar con la tesis, que es el que tenemos aquí. La tesis, sabemos que es tal cual hacer una investigación profunda, plantear una premisa y comprobar a través de la investigación si esa premisa es cierta o falsa y dar unas conclusiones al respecto. Desde luego es un proceso un poquito más tardado, tienes que ir acompañado por un maestro sinodal que te va a estar apoyando durante todo este proceso, desde la creación hasta el término y desde luego la defensa de tesis. Lo que es importante es todo lo que tenemos aquí, es decir, cuáles son las características generales y cuáles son los documentos que tengo que tener al momento de optar por una tesis. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea con mayor claridad. Estas son las características generales que debe tener el proceso de tesis. Dice, debe tener un rigor metodológico, es decir, tiene que existir ese proceso de creación de tesis. No puedes simplemente escribir como quieras y decir, esta es mi tesis, ¿no? Necesitas cubrir ciertos detalles importantes o cierta estructura que la tesis o el trabajo de tesis debe tener, y como te comento, tendrías un maestro para que te acompañe en ese proceso. De igual manera, dice que la tesis puede ser de tipo individual o colectiva hasta con 3 alumnos. ¿Qué significa esto? Que si tú y otros 2 compañeros pues están pensando graduarse por tesis, pues pudieran hacer un grupo de 3 alumnos en este caso y los 3 investigar sobre un fenómeno, dependiendo de la rama o de la carrera que estés estudiando, y crear un proceso de tesis, crear una metodología de investigación completa con todo lo que debe llegar y luego, pues obviamente, presentarlo y defenderlo. Y los 3 se estarían titulando con una sola tesis. Por eso es la opción individual, o sea, yo solito, o colectiva, hasta con 2 compañeros más. De igual manera me dice que el enfoque tiene que ser disciplinario e interdisciplinario o multidisciplinario. Esto ya es más que nada enfocado en la cuestión de tesis sobre lo que vas a investigar, que tiene que ser de una sola disciplina o entre disciplinas o de varias disciplinas diferentes. A eso se refiere nada más. El siguiente punto dice, el documento de tesis deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el protocolo de tesis autorizado por la institución. Este documento lo puedes obtener en la página web donde sacamos este, por ejemplo. Entonces, tienes que apegarte a esos lineamientos y, como te comentaba, tendrás un profesor que te va a ir guiando. Siguiente punto, se debe contactar con un asesor de tesis autorizado. Te decía, este asesor de tesis por lo general es un profesor de la institución que tiene que cubrir ciertas características
para que nosotros podamos garantizar que esta persona realmente te va a ayudar en el proceso de tesis. Siguiente punto, dice, el proyecto de tesis será presentado en individual ante un sínodo de 3 docentes y se realizará una réplica del trabajo. A este proceso se le denomina examen de tesis previo. ¿Okay? Es decir, vas a hacer primero como que un ensayo de tu proceso de defensa de tesis para ver sobre qué tendrías que trabajar un poquito más o qué detalles hay que cubrir antes de pasar ya al examen final. Dice, una vez, el siguiente punto, una vez aprobado el examen de tesis, previo y cumplidos los requisitos administrativos establecidos en la guía de titulación, el proyecto se convertirá en tesis y será impresa y revisada en su estilo, ortografía y todo lo demás, bajo los lineamientos institucionales. Recuerda que esta tesis tiene que pasar un proceso de análisis. Si todo está bien, si todo marcha bien, recuerda que aquí es donde se checa si hay cuestiones como de plagio, si se están usando los formatos correctos, si se está citando de manera correcta, etcétera, etcétera. Aquí es donde se investiga y se analiza todo eso. Y una vez que quede, pues bueno, ya pasamos a lo siguiente. Dice, el alumno al final deberá presentar el examen recepcional protocolario establecido o la toma de protesta. Es, digamos, aquí donde tenemos que hacer la defensa de nuestra tesis, explicando nuestra investigación, qué es lo que encontramos, etcétera, etcétera. Desde luego hasta un sínodo, que al final va a decidir si aprobamos o no. Y por último, pues tienes que realizar los pagos correspondientes de acuerdo a la tabla de costos vigentes. Es decir, hay que hacer ciertos pagos para poder cubrir todo el proceso que requiere la tesis. Estas son las características generales del proceso de tesis. Ahora, ¿cuáles son los documentos o cuál es la parte administrativa que tenemos que cubrir? Vamos un poquito más abajo. Vamos a eliminar esto. Y aquí está. Dice, integración de expediente de examen profesional. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que entregar a la institución si queremos titularnos a través de una tesis. Se observan, dice aquí, que tenemos un examen previo y tenemos el examen profesional. Que esta es la parte que dice integración de expediente. Repito, lo que tenemos que tener listo antes de poder pensar ya en hacer nuestra defensa de tesis y desde luego ya obtener el grado. Dice que en el examen previo tenemos que entregar 3 copias encargoladas del trabajo de tesis. Dirás, ¿por qué 3? Porque se tiene que repartir a cada uno de los sínodos para que pueda leer el trabajo y luego, a partir de esa lectura, poder evaluar a través de ciertas preguntas si el trabajo realmente lo hiciste tú, si tú eres el autor, y aclarar algunas dudas respecto a lo que hayas planteado en ella, y pues desde luego poder ver si realmente es un trabajo que tú hayas realizado y que tienes los conocimientos suficientes para poder defender ese trabajo. De igual manera dice que hay que tener el formato del término de asesorías, eso nosotros te lo daríamos y en su momento te explicaríamos cómo funciona. Y tienes que hacer el pago correspondiente al examen. Recuerda, esto es previo a realizar ya el examen de grado o la defensa de tesis. Ahora, para el examen profesional, lo que tú necesitas tener es esto. Primero, tu certificado de estudios originales de expediente, es decir, el certificado de licenciatura ya tiene que estar listo y cargado a tu expediente. Y como te decía, para que ese certificado se pueda emitir, necesitamos que tu CARDES esté completo. Entonces, toma en cuenta eso. Número 2, dice, tienes que tener la copia del pago correspondiente del título. Tienes que tener la carta de liberación de servicio social profesional en expediente, es decir, que ya aparezca liberado tu servicio social. También tienes que tener la copia del pago de impresión de tesis y corrección de estilo. Tienes que entregarnos 8 fotografías tamaño infantil en blanco y negro en papel mate con ropa formal. Esto es conforme al anexo 1. Y también tienes que entregar el original del resultado de examen previo de tesis. ¿De acuerdo? Aquí nada más un detalle, las fotos no son tamaño infantil, deben ser tamaño extra título para precisamente poder ponerlas en tu título. Recuerda, tamaño extra título de 6x9. Estos son todos los requisitos que tú tienes que cubrir para el proceso de tesis. Claro que se ve muy cortito aquí, pero todo el proceso suele ser un poquito más largo porque recuerda que es una investigación la que estamos haciendo. ¿Ok? Este es el método número 1. Vamos al siguiente método, el método número 2, que es el examen general de conocimientos. Este examen es el que nosotros conocemos del Ceneval o también conocido como el famoso EGEL. Es un examen que tú presentas ante una institución, como puede ser el Ceneval, o inclusive con nosotros también podemos elaborar ese examen,
donde tú después de presentarlo demuestras que tienes los conocimientos mínimos o suficientes para poder titularte o poder tener el grado de licenciado en la carrera que hayas estudiado. ¿Ok? ¿Cuáles son las características generales? Vamos igual que en el anterior, vamos marcando una a una. Primero dice, se podrá tomar la opción del examen de conocimientos del Centro Nacional de Evaluación, o sea, el CENEVAL, como te comentaba. Es igual, tú puedes entrar a la página y solicitar el examen, pagar lo que tengas que pagar. Ellos te van a indicar dónde, a qué hora y cuál es el temario de lo que tienes que estudiar para ese examen. Suele ser un examen bastante largo, pero si lo apruebas, ya con eso es suficiente para que puedas obtener tu título. De igual manera me dice que este examen también puede ser un examen general de conocimiento elaborado por nosotros, que integra una muestra significativa de los objetivos generales del plan de estudios, siempre que este exista y esté avalado por la rectoría. Es decir, tú puedes preguntarnos, bueno, yo no quiero presentar con el Ceneval, yo quiero presentarlo aquí en la escuela, ¿tienen el examen? Y nosotros te decimos si existe o no, o si mejor te recomendamos verlo directamente con el Ceneval. Siguiente dice, el examen general de conocimiento deberá ser específicamente el que se refiere al nombre de la licenciatura de egreso. Es decir, si por ejemplo tu licenciatura es licenciatura en Derecho, tienes que ver que el examen que te apliquen sea el examen Ceneval para licenciatura en Derecho. Si dice derecho, voy a inventar, ¿ok? Que diga Derecho Romano, Derecho Constitucional, eso no aplica. Tiene que ser el nombre exacto de tu carrera. Si, por ejemplo, estás presentando para, ¿qué pudiera ser? Para pedagogía, pues tiene que decir tal cual, licenciatura en pedagogía. Si tiene pedagogía infantil, pedagogía de adolescentes, eso ya no cuenta porque estamos hablando de un programa de estudios diferente. Tiene que ser el nombre exacto, ¿ok? En caso de que no exista, pues bueno, lo que te recomiendo es que te acerques con nosotros para que podamos decirte si ese que existe o el que el Ceneval te propone que tiene un examen, que tiene un nombre, perdón, similar, pues nos presentas, nos dices cuál es y te podemos comentar si aplica o no para el método de titulación. De igual manera dice la constancia oficial que valida la titulación a través del Ceneval, también denominada constancia de desempeño satisfactorio, o la que emite el instituto, o sea, nosotros, tiene que existir y esa constancia tiene que acreditar que el alumno, en este caso tú, ya tienes los conocimientos generales de la carrera y esto no debe exceder un año a partir de la fecha de emisión al inicio de los trámites de titulación, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo presento el Ceneval, por ejemplo, en septiembre, tengo un año, una vez que el Ceneval emita el juicio, digo, ok, aprobaste, te da tu acta o tu carta donde dice, esta persona presentó este Ceneval en tal día, tal hora, y fue aprobado, o tuvo un desempeño satisfactorio. ¿Okay? Entonces, esa carta donde dice que ya tú aprobaste ese examen, tienes un año para usarla y poder validarla o tomarla como una opción para titular. Si ese año pasa, tendrías que volver a presentar el Ceneval. ¿Okay? Entonces, tómalo muy en cuenta. Y se deberá contar con un dictamen oficial de titulación emitido por la institución, mediante el cual se certifica que ha cumplido con todos los requisitos legales aplicables a esta opción y realizar los pagos correspondientes de acuerdo a la tabla de costos vigentes. El dictamen oficial de titulación se tiene que hacer. Recuerda, el examen Ceneval lo único que está haciendo es acreditar que tú tienes los conocimientos, pero el dictamen oficial de titulación es el que te da el grado, donde tomas protesta, donde sabemos ya que has cubierto todos los requisitos legales que se requieren para poder decir que ahora eres licenciado. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, integración del expediente. ¿Cuáles son los documentos que tienes que entregar o los que tienes que tener y los pagos que tienes que hacer para este método de titulación? Primero, la carta de liberación del servicio social profesional. Desde luego, el servicio social está en todos los métodos, no puede ser solo en uno, en todos lo vas a encontrar. Número 2, certificado de estudios original en expediente. Como te había comentado, igual en el punto anterior o en el método anterior, el certificado tiene que estar ya en tu expediente. Esto implica que tu Cardex esté completo. Número 3, constancia del examen Ceneval original en expediente. Es decir, esa constancia que te van a dar tienes que entregarla para que nosotros la mandemos y pueda ya quedar validada y aparezca en tu expediente. De igual manera tienes que hacer pagos. Estos son 3 pagos que tienes que cubrir. Los voy a marcar en otro color. Y son estos de aquí.
el 4, el 5 y el 6. Son los pagos correspondientes a los sinodales, el pago correspondiente al título y desde luego el dictamen oficial de titulación. Esos son los pagos que tienes que cubrir. Y desde luego también tienes que entregar las fotografías. En este caso, de igual manera, son 8 fotografías. Aquí dice tamaño título, en blanco y negro, papel mate con ropa formal. Pero recuerda que aquí en la ciudad de Mérida, el tamaño título que nosotros necesitamos para tu trámite, en realidad es el tamaño extra título. Debe ser de 6 por 9. 6 por 9. Siempre van a hacer esas fotos para cualquier método. Extra título de 6 por 9, así las pides aquí. Si te dicen título, siempre que sean de 6 por 9, no importa. Si la medida es esa, no importa el nombre que le ponga. ¿De acuerdo? Este es el método número 2, que sería por examen general de conocimiento. Opción 3, que sería el estudio de posgrado. Aquí nos dice que el egresado de licenciatura podrá obtener este título al cursar estudios de posgrado por un mínimo de 45 créditos en cada maestría y al concluir el plan de estudios en el caso de una especialidad. Es decir, si te inscribes a una maestría, tienes que demostrar luego que ya has cubierto al menos 45 de los créditos de esa maestría. ¿Ok? O en caso de que sea alguna especialidad, que si la carrera te lo permite, pues bueno, terminar esa especialidad. ¿Cuáles son las características generales para este método de titulación? Número 1, los estudios de posgrado deben tener afinidad directa de contenido con lo que realizó el egresado de la licenciatura o posibilidad de aplicación en su ejercicio profesional. Es decir, no puedes estudiar una licenciatura, por ejemplo, en Derecho, y luego escribirte una maestría que, no sé, que pudiera ser de, estudiaste Derecho y tu maestría sea en Diseño Gráfico, por ejemplo. No, porque no tienen nada que ver. A menos que la maestría que pretendes estudiar a lo mejor pertenece a un ramo diferente, pero sí es aplicable o sí te ayuda en tu ejercicio profesional. Eso es lo que dice este punto. Tómalo en cuenta. Número 2, dice el egresado al que se otorgue la opción para titularse deberá obtener un promedio de calificación de 8 o superior en las asignaturas que curse del posgrado hasta totalizar el mínimo de créditos requerido. Es decir, una vez que tú ya tengas tus 45 créditos listos, las materias que te ayuden a sumar estos 45 créditos deben ser con un promedio mínimo de 8. Es decir, si en alguna sacaste 7, sacaste 6, no se va a poder. ¿De acuerdo? Es muy importante. Al menos las primeras asignaturas hasta llegar a los 45 créditos necesariamente tienen que ser con un promedio de 8 o más, desde luego. Siguiente, los estudios de posgrado que sean cursados deberán ser realizados dentro del sistema educativo nacional o contar con revalidación en el caso de estudios realizados en el extranjero. Aquí está más que claro, tienen que ser nacionales o si son extranjeros, pues que tengan la opción de revalidarse a nivel nacional. Siguiente, en los casos en los que aplique esta opción, se realizará un examen recepcional protocolario ante 3 sinodales. Es decir, el examen recepcional se tiene que hacer. Recuerden que este examen es donde se legaliza el que ustedes ya tienen el grado de licenciados. Por eso se tiene que hacer. No podemos no hacer este paso. Último, dice, debe contar con un dictamen oficial de titulación emitido por la institución, mediante el cual se certifica que ha cumplido con todos los requisitos legales aplicables a esta opción y realizar los pagos correspondientes. Como pueden ver, esto es un poquito más sencillo, pero bueno, tenemos que cubrir esos 45 créditos con un mínimo de 8 en esas asignaturas que nos permitan llegar a esos 45 créditos. Ahora, ¿qué onda con el expediente? ¿Cómo quedaría o qué datos tenemos que cubrir? Aquí está, hacemos el mismo ejercicio. Como siempre, la carta de liberación de servicio social, el certificado de estudios, eso es algo que tenemos que cubrir siempre. En cuanto a pagos, los pagos que tenemos que cubrir para esto son estos de aquí, el pago correspondiente a los sinodales, el pago correspondiente al título y el pago del dictamen oficial de titulación. Son esos 3 pagos que tenemos que emitir si queremos usar esta opción de titularnos a través del estudio de una maestría. De igual manera hay que entregar las 8 fotografías, recuerden tamaño extra título de 6 por 9 con esas características.
Y también hay que entregar la constancia de créditos de posgrado, que deberá contener como mínimo los siguientes: datos generales del alumno, nivel y nombre del programa de posgrado cursado, institución en que se realizaron los estudios, promedio, listado de materias y calificaciones obtenidas, así como el número de créditos que se han cursado. Recuerda, esta maestría puede ser incluso en alguna otra institución, no tiene que ser necesariamente con nosotros, pero sí, al momento de solicitar esa constancia, cuando ya cubras los requisitos para poder titularte, tienes que procurar que tenga todo eso. ¿De acuerdo? Y este es el método número 2. Bueno, número 3. Seguimos, opción 4. Invención registrada o patentada. Esto, bueno, no aplica para muchas de las carreras, pero pues te las presento. El egresado de una licenciatura podrá obtener el título correspondiente al registrar y patentar algún invento o innovación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Cuáles son las características? Pues aquí las vamos enumerando rápidamente. Dice, el alumno deberá acreditar la autoría o coautoría de la invención mediante el documento que registró en la patente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esto en el caso de que aplique. De igual manera, el alumno debe acreditar que la invención y el desarrollo de la misma se realizó durante su estancia en el instituto como alumno o egresado. Es decir, no puede ser previa a o después de, tiene que ser durante tu estancia. De igual manera, el alumno al final deberá entregar un informe general explicando su invención de mínimo 15 cuartillas que tengan inducción, desarrollo y conclusiones, y un mensaje final para los alumnos del Instituto Universitario del Centro de México. De igual manera, deberá contar con un dictamen oficial de titulación. Esto, como ya lo saben, está en todos porque tiene que ser, ya que esto legaliza el título. Esta es un poquito más corta, pero bueno, al final es importante tenerla en cuenta. Integración del expediente. ¿Qué necesitamos cubrir en nuestro expediente para titularnos por este método? Una vez más, constancia de liberación de servicio social y certificado de estudios. En cuanto a los pagos, ¿cuáles pagos tengo que emitir o realizar? Pues el pago del examen restitucional protocolario, el pago correspondiente al título y el pago del dictamen oficial de titulación, que son prácticamente los mismos de la vez pasada, o de casi todos. De igual manera, tengo que entregar mis 8 fotografías. Recuerden que es tamaño extra título de 6×9. Tengo que entregar, el documento de registro de patente emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el documento que acredita que la patente es mía o que soy coautor de esa patente, y el informe general que mencionábamos líneas arriba de 15 cuartillas. Con todo esto es lo que hay que entregar aquí en la institución para que nosotros podamos hacer el trámite de tu titulación por este método que es la invención patentada. ¿Ok? Este fue el número 4. Vamos al 5, ya casi acabamos. Taller de titulación. Dice, el egresado de una licenciatura podrá obtener el título correspondiente al cursar y concluir el taller de titulación mediante el cual se realiza una tesina. Ojo, este no es el diplomado, este es el taller de titulación. Aquí vamos a obtener una tesina como resultado de ese taller. Ahora, ¿cuáles son las características generales para esto? Vamos una por una para que la vayamos teniendo muy pendiente. Primero, para inscribirse al taller es necesario cubrir estas dos cosas. Número 1, contar con el trámite de certificado, es decir, que el trámite de certificación ya lo hayamos emitido, ya esté en proceso, entregando copia del pago y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, en papel mate, en la dirección de servicio escolar, inclusive con nosotros, para que nosotros lo mandemos. De igual manera, haber iniciado al menos el servicio social profesional. Aquí todavía no pide que lo terminemos, pero sí al menos haberlo iniciado. ¿Por qué? Para que en el tiempo que nosotros estemos participando de este taller, pues nos dé el tiempo de poder terminar igual el servicio social. De igual manera, dice, para ser apto para esta opción, el alumno deberá contar con un promedio mínimo en todo el programa de licenciatura de 8 o mayor. Es decir, si mi promedio no llega a 8, yo no puedo optar por un taller de titulación. De igual manera, los talleres serán dispuestos por la institución y se abrirán siempre que exista un mínimo de 10 alumnos en cada grupo. Son 10 mínimo para poder hacer este tipo de talleres. De igual forma, al término del taller, dice al término del taller de titulación, el asesor encargado del mismo emitirá un dictamen
de término de trabajo, el cual será el requisito indispensable para la titulación. Desde una vez que yo lo termine, el maestro que estuvo a cargo durante este taller tiene que emitir ese dictamen para que nosotros lo usemos como método de titulación. Dice siguiente, para obtener el dictamen aprobatorio, el alumno deberá registrar una asistencia al taller del 90% y concluir con la tesina bajo los lineamientos establecidos por la institución. ¿De acuerdo? Eso está muy claro. Haber asistido al menos como menos el 90% de las clases y pues concluir la tesina. Y de la misma forma tenemos que hacer el dictamen oficial de titulación que ya conocemos. Eso es todo lo que necesitamos para titularnos a través del taller de titulación. Recuerden, no es diplomado, taller de titulación. Ahorita vemos el diplomado para los que estén interesados. Expediente. ¿Qué necesitamos en nuestro expediente? Pues desde luego, otra vez la carta de liberación de servicio social y el certificado de estudios original. Ojo con esto, en los puntos anteriores decía que bastaba con haber iniciado el trámite del certificado y con haber iniciado con la liberación del servicio social. Solo haber iniciado con eso basta para poder inscribirnos al taller. Pero cuando ya me voy a titular, ya tengo que haber concluido mi servicio social y ya tener mi certificado completo de estudios cargado en el sistema. ¿De acuerdo? Si no, todavía no termino mi servicio social, mi certificado todavía no está listo, aunque yo termine mi taller de titulación, tengo que esperar a que estos dos puntos estén listos para poder iniciar el proceso. De igual manera, hay que hacer pagos. ¿Cuáles son los pagos que corresponden a esta metodología? Pues el pago del examen protocolario o recepcional protocolario, el pago del título y el pago del dictamen oficial de titulación, que son prácticamente los pagos que siempre estamos viendo. De igual manera, tengo que cubrir o tengo que entregar el dictamen de aprobación de término firmado por el asesor y director académico. Es importante que eso se entregue, si no, no funciona. Entregar de igual manera las 8 fotografías, que ya sabemos que son en tamaño extra título. Tengo que entregar la tesina, ¿sí?, con 3 empastadas, o sea, 3 de ellas, y el resumen general en un CD. Si no entrego todo esto, no puedo titular. Recuerden, una cosa es que curses el taller de titulación y otra cosa son los documentos que tengo que entregar para que ya pueda iniciar con mi proceso de titulación. Son cosas diferentes. Muy bien. Pasamos al siguiente. Ese es el que interesa a muchos, el diplomado. Si el egresado de una licenciatura, es la opción 6, podrá obtener el título correspondiente al cursar y aprobar un diplomado en el Instituto Universitario de México. Eso tiene que ser aquí. Recuerden que cuando era por maestría, puede ser en otra institución, pero para diplomado tiene que ser aquí con nosotros. Dice, mediante el cual, este va a durar 14 semanas y se instruye al alumno sobre temas específicos y especializados del área en el que pertenece su licenciatura. Los diplomados serán dispuestos por la institución, ya saben, dependiendo del área de conocimiento, el número de demanda que tengamos, etc. ¿Sí? Y todo va a ser a través de módulos, como ya conocemos el método que estamos usando actualmente para llevar clases. ¿Cuáles son las características generales del diplomado? Primero, para inscribirte tienes que cubrir y hacer todo esto. Contar con el trámite certificado, ya que esté al menos tramitándose tu certificado o que ya lo tengas contigo. De igual manera, haber concluido tu servicio social o haber ya iniciado tu proceso de servicio social. Sí o sí, para que puedas inscribirte al diplomado. Siguiente punto dice, los diplomados serán dispuestos por la institución y se abrirán siempre que exista un mínimo de 10 alumnos en cada grupo. Al término del diplomado, la dirección emitirá un dictamen de aprobación del mismo, siempre y cuando el alumno, dice, registre una asistencia del 90%, obtenga una calificación, aquí mucho ojo con esto, no hay que perder de vista que nos están pidiendo una asistencia del 90%, y de igual manera nos piden que la calificación aprobatoria sea de 8 o superior en todos los módulos del diplomado. Es decir, no puedo tener una con menos de 8. Todas tienen que tener 8. Y el último punto que nos piden para titularnos por diplomado es que deberá cumplir una vez más con el dictamen oficial de titulación. Como les decía, este punto está en todos porque es lo que legaliza el título. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí,
Pasamos a el expediente que necesitamos entregar administrativamente para iniciar con nuestro proceso de titulación. Una vez que concluimos el diplomado, bueno, tengo que entregar la carta de liberación de servicio social y mi certificado ya completo, como pasó los dos anteriores. Ya terminé mi diplomado, pero para poder titularme, necesito que el certificado ya esté listo, ya esté completito y que mi servicio social también ya esté finalizado. De igual manera dice que tenemos que tener el dictamen de aprobación de diplomado original en expediente y hay que hacer ciertos pagos. Como ya sabemos cuáles son los pagos que tenemos que hacer para el diplomado, pues tengo que emitir el pago del dictamen oficial de titulación, el pago del examen recepcional protocolario y el pago correspondiente al título de licenciatura. Son estos tres pagos que tenemos que emitir. Y al igual que en todos, tenemos que entregar nuestras 8 fotos tamaño título o extra título de 6x9 con las características que ya conocemos. Entonces, ojo, no lo confundan. Recuerden que ese es diplomado y el otro era taller de titulación. En el taller de titulación, al final tengo que entregar una tesina. En el diplomado, solo tengo que cubrir el 90% de asistencia y una calificación mínima de 8 en todos los módulos. ¿Ok? Muy bien. Vamos ya entonces al último, que es la excelencia académica. Esto aplica, pues obviamente, para los alumnos que tienen el promedio mínimo. Dice, el egresado de una licenciatura podrá obtener el título correspondiente de manera directa por excelencia académica. Esta opción de titulación se obtiene por el desempeño académico de excelencia del alumno. ¿Okay? ¿Cuáles son las características generales o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para optar por esta opción? Primero, el alumno deberá contar con un promedio mínimo durante todo el programa sin materias reprobadas del 9.5 o mayor. Ojo con esto, 9.5 mayor sin materias reprobadas. Si por ahí alguna la tuve que reprobar o la reprobé y la tuve que recursar, esa ya no aplica entonces para excelencia académica. Tiene que ser un CARDEX limpiecito y con un promedio mínimo de 9.5. De igual manera, deberá contar con una constancia de promedio para la titulación por excelencia académica. Esa la solicitan aquí con nosotros. Vienen directo y dicen, quiero una constancia para mi titulación por excelencia académica. Se hace el pago correspondiente a la constancia y nosotros la solicitamos. De igual manera, haber cursado el 100% de los créditos en la institución. Ojo con esto. Si yo vengo de otra escuela, ya no aplico para excelencia académica. Tengo que haber iniciado y terminado directamente en el UCEM para poder aplicar por esto. Dice además, el alumno dice que va a presentar un ensayo de acuerdo a los temas y lineamientos establecidos por la dirección académica de mínimo 7 cuartillas que deben tener introducción, desarrollo y conclusiones en las que especifique lo siguiente. Tiene que tener la portada oficial, tiene que tener una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y un mensaje final para los alumnos del Instituto Universitario del Centro de México. Y como ya sabemos, también debemos contar con el dictamen oficial de titulación, porque eso es lo que legaliza nuestro título. ¿De acuerdo? Esto es por excelencia académica. Ahora, ya tengo todo esto, ¿cómo inicio el proceso de titulación? Vamos a ver qué nos pide el expediente o cuáles son los datos que tengo que entregar para que esto ya funcione. Muy bien. Primero, como ya sabemos, la carta de liberación del servicio social ya tiene que estar lista y mi certificado completo también ya tiene que estar listo. Si no están, pues tengo que esperar hasta que ya los tenga completitos para poder iniciar el proceso. De igual manera, la constancia promedio de titulación, que recuerden que les comentamos que tienen que solicitarla con nosotros, se solicita y ya en el sistema aparece palomeada. Si tienen la duda de si ya quedó o no, simplemente nos preguntan y nosotros les informamos. De igual manera, tenemos que hacer ciertos pagos para poder ya iniciar con el proceso. Estos pagos son el pago del dictamen oficial de titulación, el examen recepcional protocolario y el pago correspondiente al título de licenciatura. Recuerden que todos estos pagos están en su plataforma Mi Educen y de ahí los pueden descargar. De igual manera, lo que tengo que entregar como parte del proceso de titulación, tengo que entregar el informe general de acuerdo a los lineamientos, el engargolado que hablamos en los puntos anteriores, tengo que entregarlo. Tengo que entregar el documento de autorización por parte de la Dirección General, por parte de la Dirección Académica del informe general. Este documento se emite cuando nosotros mandamos nuestro documento o nuestro engargolado, cuando lo enviamos de manera digital para que lo chequen.
Cuando ya está listo, la dirección académica emite esta carta en la cual ya autoriza que puedan titularse a través de excelencia académica. Y como ya sabemos, tenemos que entregar las 8 fotografías tamaño título en blanco y negro con papel mate y con ropa formal. Recuerden, aquí dice título, pero es extra título de 6x9. ¿Ok? Y con esto concluimos lo que serían los lineamientos para poder titularme con cada uno de los 7 métodos. Ahora, algo importante que quiero mencionarles, voy a regresar un poquito aquí arriba para ya finalizar con esta pequeña charla. Les decía al principio que cada uno de los 7 métodos tiene sus características y es importante tomarlas en cuenta. Les voy platicando un poquito de ellas muy rápido y muy breve, solo para que lo tengan muy presente, porque cada una de ellas habla de manera diferente del alumno y nos va a ayudar o nos puede perjudicar dependiendo de lo que yo quiera hacer después. Y vamos uno por uno. Empecemos con la tesis. ¿Por qué yo tendría que optar por una tesis o cuáles serían las características o lo que yo estoy buscando para que la tesis sea lo mío? Desde luego tiene que gustarte la investigación. Si no te gusta la investigación, lectura y demás, pues no es lo tuyo. Sin embargo, también, si después de la licenciatura yo estoy pensando en estudiar una maestría y esta maestría, por ejemplo, la quiero estudiar en una institución pública, tienes que tomar en cuenta que por lo general en las instituciones públicas, cuando presento para una maestría, tengo que hacer dos cosas. Primero, pasar el examen de conocimiento y luego entrevistarme con un sínodo para saber si soy un objeto o soy un alumno objeto de estudiar una maestría. Entonces, en esta entrevista, cuando yo vengo de haber elaborado una tesis en mi licenciatura, eso me da puntos extra. Es decir, bueno, como tú ya sabes investigar y te gusta la investigación, pues es mucho más fácil que estudies una maestría, porque recuerden que las maestrías, al final, para terminar, tenemos que hacer un proceso de tesis. No puedo usar promedio 6. Entonces, si mi objetivo es continuar estudiando en una maestría en una institución pública, me da muchos puntos el usar la tesis. Si no es así, pues bueno, puedes no optar por ella. Ahora, el examen general de conocimiento o el Ceneval. Este examen, ¿qué dice del alumno o qué puntos son los importantes a considerar si quiero optar por el examen general de conocimiento? De entrada, el examen del Ceneval no solo evalúa conocimientos, sino también evalúa habilidades. Y esas habilidades, dentro de las que están evaluadas, está la resolución de problemas. Entonces, muchas de las empresas están volteando a ver a todos los jóvenes que se gradúan por Ceneval, porque están demostrando no solo tener conocimientos, sino también la habilidad en la resolución de problemas. Entonces, si estoy buscando trabajo o voy a buscar trabajo posterior a esto porque aún no lo tengo, pues a lo mejor el Ceneval podría ser una buena opción porque habla bien de mí en mi currículum. Claro, eso no quiere decir que solo por presentarlo ya vas a ganar la plaza, ¿verdad? Pero sí ayuda mucho. Además, tienes que tomar en cuenta que el examen general de conocimiento del Ceneval evalúa toda la carrera. Entonces, aunque yo quiera tener esa medallita de que presenté el Ceneval, si yo soy de los alumnos que me cuesta mucho acordarme de todo lo que vimos y a lo mejor no se me da mucho el estar leyendo tanto y aprenderlo, pues igual y esta no es la opción para ti. A lo mejor te conviene cualquiera de las otras. Pero si tengo esa habilidad de leer, aprender, me gusta mucho, pues puedo intentar un Ceneval. ¿Ok? Eso es una opción y quería comentárselos para que lo tengan muy, muy presente. Ahora, pues el estudio de posgrado, como les decía, pues eso ya creo que está más que claro. Simplemente es estudiar o querer continuar con mis estudios. Esto más bien para quién iría dirigido, para estas personas que ya sí o sí van a estudiar una maestría. Yo ya sé dónde voy a estudiar, a lo mejor no va a ser en una institución pública, va a ser a lo mejor en una institución privada, pero yo sé que esa es la maestría que quiero, ya me vi que voy a estudiar esa maestría, entonces pues es la mejor opción. No conviene tal vez meterme en otros procesos como de tesis si voy a estudiar una maestría en una institución privada. ¿Por qué? Porque por lo general en las instituciones privadas no se hacen estos exámenes, estas entrevistas, y pues no es tan estricta esta parte de que tengas que haber elaborado una tesis para poder estar aquí. O sea, es un poquito más relajado, sí importa, desde luego que sí, pero pues no es como que un factor que defina completamente o que tenga un mayor peso en la decisión si quedas o no aceptado en una maestría. Cuando son instituciones públicas, sí suelen ser un poquito más quisquillosos en esta parte de la tesis, ¿no? Ahora,
Eso de, en la parte de número 4, invención registrada o patentada. Bueno, pues aquí, chicos, es importante ver si mi carrera, pues me permite esto, porque igual y mi carrera no me da la opción de inventar algo y registrarlo y patentarlo. Pues bueno, si no es así, pues no tendría caso, pero si es así, si a lo mejor estoy en una ingeniería, a lo mejor estoy en arquitectura y por lo que he aprendido quiero inventar o quiero patentar una nueva forma de diseñar planos, una nueva forma de crear procesos y demás, pues adelante, esa sería la opción para ti. El taller de titulación. El taller de titulación es para aquellas personas que dicen, ok, bueno, me gusta la investigación, me gusta crear cosas nuevas, pero como que no quiero irme tanto como la tesis. Sí, sí me gusta, pero no al 100% como para involucrarme tanto. Bueno, pues el taller de titulación te va a servir porque recuerda que es una tesina, es como que una introducción a estos procesos de generación de tesis. ¿Te ayuda igual para una maestría? Claro que sí. Es decir, bueno, yo hice un taller de titulación, hice una tesina y quiero, por ejemplo, estudiar una maestría para terminar esa tesina y hacer ya una tesis y que sea mi proceso o la investigación que quiero concluir en esta maestría. A eso te puede ayudar muchísimo. Entonces también toman en cuenta. El diplomado. ¿Qué onda con el diplomado? ¿Para quién sería el diplomado? A lo mejor uno pudiera pensar, pues es que el diplomado tal vez es lo más fácil, no tomo clases y se acabó. Sí, pero este diplomado yo te lo recomiendo si, por ejemplo, tú ya estás trabajando, ya tienes un trabajo y a lo mejor necesitas solo concluir tus estudios para escalar en cuanto a puestos o a lo mejor para tener un mejor salario y tú solo necesitas tener ya tu documentación completa, bueno, pues el diplomado te puede servir mucho. ¿Por qué? Porque no te va a exigir tanto, al final las clases siguen siendo en línea, bueno, te da la opción de continuar trabajando y no te exige tanto como una tesis, donde tienes que sentarte horas y horas a trabajar, no te exige tanto como un examen general de conocimiento, donde tienes que estar repasando todo, no tienes que amarrarte a estudios de posgrado, ¿ok? O lo mismo con el taller de titulación, que así no tienes que ir tomando clase, pero tienes que aterrizarlo en un documento. El diplomado es simplemente acudir al diplomado, cubrir las tareas, no faltar o faltar muy poquito, porque recuerda que es el 90% mínimo, y yo te lo recomiendo en este caso. Si a lo mejor tú ya estás en un puesto, ya estás trabajando en una institución y existe la opción o se abrió la vacante y que es tuya, pero para que te la puedan dar necesitas tener la titulación o el título de licenciado en. Pues en ese caso, pues yo te recomiendo mucho el diplomado. Además de que recuerda que el diplomado pues tiene un costo que se genera porque tienes que ir pagando un cuatrimestre adicional. Entonces tienes que considerar todo eso antes de optar por el diplomado. Y la última, que sería por excelencia académica, esta se recomienda pues precisamente a esos alumnos que se esforzaron durante toda la carrera lo suficiente, estuvieron trabajando durísimo y lograron esos promedios. Y que digan, bueno, yo ya me quiero titular, no me lato mucho lo de la tesis, no estoy pensando ahorita en un estudio de posgrado, no quiero tomar un diplomado, a lo mejor por cuestiones económicas, a lo mejor porque pues no tengo el tiempo, y yo ya me quiero titular. Bueno, pues adelante. Usa excelencia académica, recuerda que solo vas a hacer un pequeño escrito, que desde luego va a ser evaluado, pero si eres un alumno de excelencia académica, pues hacer un escrito de unas cuantas cuartillas no sería mayor problema. Entonces, esto es algo que quería comentarte en cuanto a los 7 formas de titulación, para que las consideres antes de aventarte a una de ellas. Desde luego, si tienes dudas referente a esto, de que bueno, ok, sí, pero quisiera saber un poquito más sobre este método de titulación, si quisiera platicar un poquito más a fondo sobre ello, recuerda que estoy aquí para apoyarte, que con gusto puedes acudir aquí a la institución, comentarnos que, bueno, quiero saber más sobre este método, agendamos una cita y con muchísimo gusto te voy platicando todo al respecto. Bueno, espero que esta pequeña charla o este pequeño video te sirva para aclarar muchas dudas. Y si por el contrario te generó más dudas, bueno, como dije hace un momento, estamos en el WhatsApp, estamos en una llamada para agendar una cita y poder mostrarte y contarte todo lo que requieras sobre ello. Muy bien, eso sería todo por mi parte. Nos vemos hasta pronto, ojalá, y nos veamos muy pronto para platicar sobre tu titulación y pronto podamos decirte, hola licenciado, ¿cómo está? Hasta luego, nos vemos.